Bienvenidos a Debate Santel, hoy con temas bien interesantes. Tenemos invitada a la doctora Ani Mesa, psicóloga, para que hablemos de uno de los temas importantes que se ha debatido en toda esta época de la pandemia, la salud mental del magisterio. Y también tenemos a la profesora y directora de la ADE, a Andrea Sandino, también, que vamos a hablar sobre si la salud, si el COVID es una enfermedad profesional. Obviamente no podía faltar uno de los panelistas que siempre acompañan este programa, el profesor Juan Carlos Jaime, que aquí nos acompaña. Les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Bien, don Jorge, muchas gracias. Un fraternal saludo también para todos, para Santel, para Jorge y para mis compañeros también, Ani y Juan Carlos, acá presentes. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, muy amable, y saludos a todos aquí presentes en la mesa de trabajo. Listo, igual, un saludo para toda la comunidad educativa y la localidad de Puente Aranda. Agradecer la invitación a don Jorge y la participación de la profesora Ani Mesa y la profesora Andrea Sandino. Muchas gracias. Sí, en alguna oportunidad ya nos habían acompañado en estos debates y agradecemos otra vez su presencia acá. Bueno, vamos a ir a una pausa y ya regresamos para abordar los temas con la psicóloga, con la profe psicóloga y con la profesora Andrea y con usted, panelista. Entonces, regresamos en un segundito. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, bienvenidos a este tema tan interesante. Pues la salud mental de todos los colombianos y yo supondría que del mundo se ha visto afectada con esta pandemia. El magisterio no será la excepción y por eso vamos a abordar este tema con una profesional que conoce bien y además está incluida y imbuida en todo esto de la enseñanza
y el magisterio en la ciudad y para todo el país va a servir este programa para entender un poco qué es lo que está pasando. Yo le pregunto primero al profesor Juan Carlos sobre la introducción a este tema. ¿Por qué es tan importante hablar de la salud del magisterio y cómo los profes se han estado sintiendo, qué han vivido y cuál es su experiencia en este tema? Profesor Juan Carlos. Gracias, don Jorge. Bueno, creo que es un tema y una realidad que hay que visibilizar, porque desafortunadamente sobre el maestro y las maestras ha recaído una responsabilidad inmensa desde el inicio de la pandemia. Lo primero, poder garantizar el derecho a la educación en estas estrategias que llaman Aprende en Casa, donde el maestro terminó asumiendo una jornada laboral casi que 24/7, pero además con unas preocupaciones por garantizar el derecho a la educación, de cómo contactar estudiantes, cómo mantener los procesos, y aún así con una presión de la opinión pública, donde algunos dicen que vayan a trabajar los maestros. Oiga, qué desconocimiento cuando el magisterio ha estado trabajando en una situación de alto estrés, de presión social y con un agravante, don Jorge y amable audiencia. Hagámonos o figurémonos lo siguiente: vamos a una guerra con el COVID, aún así una presión por enviarlos al magisterio a la presencialidad sin las condiciones necesarias. Todo eso genera obviamente unas presiones psicológicas que ya nos comentarán las compañeras, importantes a visibilizar, porque además de eso, con unas responsabilidades legales, civiles, disciplinarias ante cualquier eventualidad, y que incluso las oficinas hoy de control interno de la Secretaría de la Educación de Bogotá presionan a las directivas con diferentes comunicados, memorandos de que ¿qué pasa que no inician el regreso presencial? Entonces, toda esa situación obviamente genera para el magisterio colombiano, y en particular el de Bogotá, una situación mental a valorar. Creo que unido a ello, pues al igual que toda la población, con familiares, con amigos, con compañeros y compañeras enfermos o muertos. Y todo eso, todo ese entorno, creo que vale la pena lo analicemos hoy con las profesoras invitadas. Muchas gracias, don Jorge. Bueno, bien, aquí usted acaba de plantear varios temas y vamos a irlos abordando para que la doctora y la psicóloga nos cuenten cuál es la visión. Primero, la carga laboral desde el punto de vista de lo que ha planteado el profesor Juan Carlos, ya no fue una jornada de un horario específico, sino que se volvió 24/7, porque él nos comenta que pues tienen que estar más pendientes de los alumnos, estarlos llamando, estarlos contactando, mantener activa esa posición de los estudiantes para estudiar, pues para que se pongan pilas y para que y eso ha sido una presión. Él además plantea que ellos nunca han descansado en esta pandemia, que continuamente han desarrollado su trabajo, que no es que ahora vuelvan a trabajar y que antes no estuvieran haciendo nada. Ese es un planteamiento que él nos da. Lo otro es que las condiciones de salud, pues regresar sin condiciones de salud, pues para ellos representa una situación mental bastante difícil y un reto. Y a la vez, pues que hay una presión institucional para regresar a clases. Con esos cuatro o 5 puntos le pregunto a la psicóloga, ¿eso afecta al trabajo y el bienestar de los profesores del magisterio en este caso? ¿Usted cómo lo ve, profesora? ¿Usted qué percibe desde su experiencia como profesional en este tema? Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy de acuerdo con el profesor Juan Carlos Jaime respecto a este tema. Quisiera hacer como una contextualización porque esta dimensión de la salud mental no se inicia, digamos, la problemática con la salud mental no se inicia precisamente con la pandemia, sino que se ha visto agravada
Y me gustaría contextualizar un poco en esta situación, porque nosotros como colectivo de nuevos maestros por la educación hemos venido trabajando desde hace aproximadamente 5 años en el tema de cómo prevenir las problemáticas y el malestar de la salud mental de los maestros del distrito de Bogotá. Precisamente acabamos de sacar un libro en un colectivo que hace parte de Nuevos Maestros por la Educación, que se llama La Caja de Pandora, un telar que urde esperanza. En este libro que estamos recomendando para que todos puedan leer, referimos un estado del arte en relación con la salud mental de los maestros en Colombia. Por ejemplo, se menciona en este libro una serie de estudios que evidencian el deterioro de la salud mental de los maestros, específicamente de los maestros públicos, y la incidencia que esto ha tenido en la dinámica educativa. Tradicionalmente se denomina el síndrome de Burnout o el maestro quemado. El cansancio laboral ha sido una de las causas que revela este estudio. Y nosotros tenemos algunas hipótesis en relación a esto. Por ejemplo, la distancia que hay entre lo que denominamos el yo ideal, es decir, lo que el docente quisiera hacer, y el yo real, es decir, lo que el docente realmente puede hacer. Es realmente alarmante las cifras que en todas las investigaciones y encuestas que hemos venido haciendo sorprende, digamos, cómo aparece una serie de síndromes, un conjunto de síntomas en relación a la problemática de la salud mental. Por ejemplo, en este libro también nosotros hacemos alusión a un estudio que se hizo en el 2005 sobre el síndrome de desgaste profesional. Por ejemplo, por mencionar algunas cifras, uno de los hallazgos de este estudio que estoy haciendo referencia lo hizo el Instituto de Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín. Y uno de los hallazgos es que el 23.4% de maestros se encuentran afectados del síndrome del desgaste profesional y hay aproximadamente un 30% adicional que están en riesgo de sufrir este diagnóstico. Lo que quiere decir que aproximadamente un 46.8% pueden padecer del síndrome de desgaste profesional. En esa ocasión, cuando se hizo ese estudio, se realizaron una serie de recomendaciones sobre prevención, sobre flexibilidad, sobre garantías socioemocionales para los maestros en el colegio. Sin embargo, no se tuvieron en cuenta. No es el único estudio. La ADE, el Sindicato de Trabajadores de Educación de Bogotá, también ha estado preocupado por este tema. Y se hizo asimismo una investigación con 120 docentes de 19 localidades. Esto fue con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hace aproximadamente 8 años. Y aquí también se vislumbraba lo mismo, que se encontraba que los docentes estaban permanentemente estresados, cansados, con baja autoestima y con todos los efectos que esto tiene para la profesión. Ya referido, digamos, a lo que tiene que ver con la pandemia, lógicamente los docentes se han visto afrontados, digamos, enfrentando una situación que para todo el mundo ha sido una novedad, pero que para ellos no solamente la dificultad en el manejo de la tecnología, sino también el tener que estar inicialmente pues en sus casas, encargados tanto de su hogar, sus hijos, como de los estudiantes, ha producido una serie de inestabilidad emocional. Y tenemos identificados algunos síntomas que se presentan realmente en este momento. Por ejemplo, la incertidumbre ha ido aumentando desde el año pasado, en marzo 15 aproximadamente, que empezó la pandemia, hasta este momento. La angustia y el miedo son los síntomas más, digamos, los signos más fuertes que se han venido presentando en este tema de la salud mental.
Incertidumbre, ¿por qué? Como dice el profesor Juan Carlos, es una incertidumbre por el miedo a ser infectado, pero también por el miedo a infectar a otros. Entonces, ahora frente a esta situación del regreso al colegio, lógicamente este miedo y esta angustia ha aumentado. Pero hemos encontrado también que se ha disparado mucho la cifra de depresión. La depresión es una enfermedad mental con una cantidad de trastornos a nivel del pensamiento, a nivel de las emociones y a nivel del comportamiento. Maestros que antes ya tenían ciertos antecedentes con este efecto del confinamiento, pero ahora con la proximidad al regreso a las aulas, se han visto bastante afectados, teniendo en cuenta además que existen maestros que están en duelo, no solamente por pérdidas de familiares allegados, sino también por este cambio, digamos, tan brusco, porque se ha perdido todo el vínculo, digamos, social, pero también se han perdido algunos elementos económicos para algunos que tenían otras entradas adicionales, y todo este confinamiento en general ha llevado también, vuelvo a repetir, a ese trabajo excesivo y a exponer a los docentes a una dinámica a la cual no estaban acostumbrados. Entonces, en términos generales, ¿esto cómo se manifiesta? En ese estrés bastante fuerte y en enfermedades psicosomáticas. En este momento estamos haciendo también un estudio para ir, digamos, evaluando cómo vamos a afrontar ahora lo que hemos llamado la pedagogía del reencuentro, es decir, cómo vamos a regresar, de qué manera vamos a ayudar como docentes orientadores. Yo soy docente orientadora de un colegio acá en Puente Aranda. ¿Cómo vamos a afrontar a la comunidad educativa con toda esta problemática que se nos ha ido aumentando en el punto de la salud mental? Entonces, el estrés y los malestares psicosomáticos, la depresión y la angustia son los elementos como más fuertes que podemos notar en esta problemática. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Pues yo puedo hacer un resumen aquí, anoté lo que hablamos, lo que usted nos contó, y bueno, lo de la incertidumbre de la infección o infectarse o ser infectado, la angustia, el miedo y por la depresión, que nadie está ajeno a esto por la pérdida de familiares, por ejemplo, o la pérdida de otros ingresos. Pues uno no piensa en eso, pero claro, pues la gente busca también cómo ganarse una plática extra, y resulta que pues los profesores también les ha pasado, han perdido la posibilidad de otros ingresos. Y ahora estudiar la pedagogía del reencuentro, como usted plantea, cómo regresar a clases, cómo volverse a encontrar, todo ese material y todo ese tema. Yo le pregunto al profesor Juan Carlos sobre esta posición que ha pues propuesto y nos ha planteado la psicóloga, para que usted la redondee como panelista, profesor Juan Carlos. Sí, resaltar lo que ya decía la profesora Ani. Esto es una problemática que antecede a la pandemia. Dentro de eso argumentaré un poco el extremo hacinamiento que hay en las aulas. Con 40 estudiantes es imposible no tener tranquilidad mental, con una sobrecarga de funciones, a veces por políticas como la jornada única, que ha incrementado las dinámicas institucionales. Es decir, hay unos antecedentes de la política educativa que ha profundizado los problemas de salud mental, y que hoy, en medio de la pandemia, pues es un reto porque sobre el maestro, los maestros y maestras, recae una responsabilidad estatal hasta el último rincón del país. El maestro, aún tenemos ese compromiso de velar por la educación pública, pero desafortunadamente no hay unas condiciones que nos lo garanticen. Yo comparto esos diagnósticos que nos presenta la compañera Ani Mesa, y hago un llamado a la opinión pública, a la comunidad educativa, a la localidad de Puente Aranda, para que valoren primero, ese esfuerzo del magisterio, y segundo, esa situación particular de la salud mental, a la cual, como parte de la población, pues hay que cuidar, hay que velar. Y por eso es tan importante la articulación, la organización del magisterio junto con la comunidad educativa,
porque este es un tema que atraviesa pues en su conjunto, pero más a nosotros como maestros y maestras, porque recae sobre el magisterio una responsabilidad inmensa con la niñez, con la juventud, por garantizar el derecho a la educación. Y el Estado, insisto, por medio de sus directivas, por medio de sus circulares, nos ha botado la pelota, tanto a padres de familia como a maestros, de resolver estas nuevas situaciones que presenta la pandemia. Y creo aquí es necesario, de una manera tranquila, evaluarla, porque es una realidad que hay que transformar. Y la pedagogía ahí puede jugar un papel importante, yo creo. Y la pedagogía en el sentido de transformar esas situaciones, de evaluar la política educativa, de evaluar las actuales condiciones de cada colegio para ir dando certezas, transformar esas incertidumbres en certezas, y ahí es clave los gobiernos escolares de cada institución. Gracias. Gracias. Yo quería preguntarle a la psicóloga sobre o resaltar lo que ella nos ha planteado, y es que en un estudio de la Universidad Nacional de Medellín, el 46.8% de los profes manifiesta o presenta algún problema en todo este tema, que obviamente se ha agravado con esto de la pandemia. Desde ese punto de vista, ¿qué se debería hacer, psicóloga? ¿Qué se debe plantear para que esta estadística pudiera mejorar y la bajáramos, ojalá lo mínimo posible? Sí, bueno, primero que todo también comentar que se me olvidó comentar inicialmente que en Bogotá también se ha venido haciendo estos estudios por parte de la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana, y nosotros estamos desde hace rato pues detrás, digamos, no solamente de los diagnósticos, sino también de crear propuestas concretas que sirvan para prevenir el malestar docente, para no llegar, digamos, a tener unas cifras tan altas, aunque ya son altas, en maestros diagnosticados con enfermedad mental. Hemos venido trabajando en la prevención y también en la promoción de la salud mental. Es importante que el maestro se sienta apoyado, digamos, por sus compañeros. En uno de los estudios que realizamos en el 2019 a 300 docentes del distrito, encontramos que el problema grande que presenta, además de lo que hemos mencionado y que influyen en la salud mental, es un problema de relaciones en el interior de la institución, es decir, el ambiente y también el contexto escolar, pero el ambiente que se vive en el colegio, en su gran mayoría de estos encuestados, presentan una dificultad, presentan una situación de unas relaciones tensas entre el maestro y los directivos, entre el maestro y los padres de familias, quienes, según los hallazgos de esta investigación, no reconocen el esfuerzo y el trabajo de los maestros en la formación de sus hijos. Entonces, dentro de toda esta contextualización, pues lógicamente no nos podemos quedar en el diagnóstico, sino también mirar, bueno, ¿qué podemos hacer? Tenemos que intervenir el área de la comunicación y de las relaciones al interior del colegio. Es importante que los docentes cuenten con un grupo de apoyo interno o interior, pero también un grupo de apoyo externo, donde el docente pueda hablar, pueda expresarse, pueda decir lo que siente. ¿Qué están recibiendo los docentes actualmente cuando presentan una crisis de ansiedad, presentan una crisis de angustia, una crisis de pánico? Van a psiquiatría y generalmente lo que hacen es que le dan una incapacidad, ya sea de 10 días, aunque hay docentes que tienen incapacidades de un mes y luego se las van prolongando, y empiezan a trabajarle desde el punto de vista farmacológico, es decir, a tomar drogas con todos los efectos colaterales que esto tiene. Hace falta una conciencia también en nuestro sistema de salud de que se necesita un proceso de psicoterapia, es decir, esto que comentaba yo de los grupos de apoyo, de sentirse contenidos emocionalmente, de poder expresar, de
de tener, digamos, la oportunidad de trabajar en un proceso permanente esta situación mental. Entonces, prevenir la salud mental implica mejorar el ambiente y el contexto escolar, ¿sí? El ambiente me refiero mucho más a estas relaciones, a estas dinámicas que muchas veces se convierten en una tensión y que suman, digamos, a toda la sobrecarga laboral, a todas las problemáticas que tiene que enfrentar el magisterio frente a aquellas familias que están en una situación de bastante situación, digamos, psicosocial compleja, ¿no? Familias pobres, familias con estudiantes con adicciones, padres desempleados, maltrato y violencia intrafamiliar, etc. Entonces el maestro expuesto a todas estas problemáticas en el día a día y sumado una problemática interna de un clima y de un ambiente laboral bastante tenso e inadecuado, pues lógicamente el estrés es mayor. Entonces hay que hacer un trabajo en estos frentes para prevenir un malestar mayor, pero cuando ya el diagnóstico, cuando ya el maestro está enfermo, definitivamente tiene que tener una intervención que es más interdisciplinaria, no solamente la psicología clínica, la psiquiatría, sino también la terapia ocupacional, la terapia de familia, porque la familia también se afecta en todo este entorno. Gracias. Bien, pues usted nos deja con el corazón en la mano, psicóloga, porque es que, pues viendo lo que usted expone aquí, el ambiente institucional, la relación de padres con los padres, la relación con las directivas, pues todo ese ambiente es bien pesado, o sea, no es fácil de llevar, se necesita el apoyo interno y exterior como usted plantea, que no solo la farmacología es la solución para todos estos temas. Usted sugiere que debe haber terapias para solucionar esos problemas y no solo con drogas, que además afectan a la salud también, tienen efectos secundarios. Bueno, pues queda uno ahí como un poquito desarmado en el tema. Quería preguntarle sobre el libro de la Caja de Pandora, ¿dónde se consigue? ¿Quién lo puede consultar? Si está por internet, ¿cómo se hace para que las personas que están interesadas en este tema también lo puedan consultar? Sí, nosotros tenemos varios documentos que hemos venido organizando y sistematizando. Este es uno de ellos. Y este documento pues está en línea, nosotros podemos compartir el link para que ustedes pues puedan tener acceso, todas las personas pues pueden tener acceso a él. Fue un trabajo pues que hicimos y que el IDEP de la Secretaría de Educación Distrital pues nos hizo el favor de, digamos, de consolidarlo como libro, ¿no? Nosotros somos un equipo de 6 docentes orientadores que trabajamos en pro de la salud mental del magisterio y que junto con el equipo de nuevos maestros por la educación hemos venido desarrollando todos estos proyectos de investigación. A mí me gustaría de todas maneras agregar algo para no quedar tan desilusionados o digamos así como tan frustrados como dice usted con este tema, y es que si bien es cierto el panorama es bastante difícil, como el compañero Juan Carlos y seguro la compañera Andrea Sandina va a ampliar ahora, hay posibilidades, o sea, los maestros a pesar de todo son maestros fuertes, maestros luchadores, maestros que quieren salir adelante, y nosotros trabajamos mucho la resiliencia, esa capacidad con la que contamos todos para poder afrontar las adversidades. Estamos haciendo un trabajo de intervención de grupos de apoyo libres y voluntarios donde los maestros se pueden unir. De hecho, tenemos un año que venimos haciendo este trabajo. Son grupos de apoyo formativos, grupos de apoyos preventivos y grupos de apoyo terapéuticos. O sea, es algo que ofrecemos voluntariamente desde el colectivo de Caja de Pandora y desde el equipo de nuevos maestros por la educación.
es una opción, no va a solucionar, por supuesto, la problemática. Tenemos que seguir luchando desde la defensa y la reivindicación de una salud y de un bienestar integral. Sin embargo, se está haciendo. El equipo de docentes orientadores de la comisión de la ADE también está haciendo un trabajo, porque los docentes orientadores, como creo que comentamos en algún momento aquí en este programa, somos de diferentes profesiones. Hay trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, psicopedagogos, psicólogos de diferentes enfoques. Entonces, todos unidos, pues estamos haciendo un trabajo para que este ambiente y contexto escolar sea un poco más, digamos, más llevadero. Sin embargo, reconocemos que no podemos, digamos, con toda la problemática tan grande que realmente hay. Bueno, usted nos da una luz al final del túnel, ¿no? Porque es que ya estaba yo muy preocupado y no sentía que hubiera alguna solución, pero sí, ustedes están buscando una. Vamos a ir a una pausa y vamos con la doctora Andrea Sandino para retomar este mismo tema, que ella nos cuente también desde su posición cómo ve este tema de salud mental, y entrar al siguiente tema, que es el del COVID como una salud profesional, que creo que en eso todos podemos aportar alguna cosa. Ya regresamos en unos segundos y espérenos aquí, que sigamos con este interesante tema de educación. Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, River Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, regresamos. Profesora Andrea, desde el punto de vista de las directivas de la ADE, este problema de salud mental, en una conclusión suya, ¿cómo lo ve, cómo se vive y qué recomendaría usted? Mirando que hubo al final de la charla con la psicóloga, pues nos da como una luz al final del túnel. Desde ese punto de vista y todo lo que hemos hablado, ¿cuál es su posición, profesora Andrea? Bueno, sí, un fraternal saludo nuevamente para toda la audiencia de Santel.
Miren, nosotros el tema de salud mental no es un tema nuevo que estemos discutiendo en el magisterio. Es importante recordar que nosotros en el año 2015, producto también de procesos de movilización, logramos incluir, un decreto que es el 1655, para determinar cuáles serían las enfermedades profesionales de los maestros que están ligadas a su labor. Y de allí pues es una pelea poder incluir el tema de la salud mental y diferentes enfermedades que, como lo planteó muy bien Ani, pues vienen sufriendo los maestros en Colombia, y que hay varios estudios que se han venido realizando desde el año 2010. Es precisamente en el 2011 cuando nosotros empezamos esta discusión, y hacia el 2015 logramos que realmente se llegue a pensar la necesidad de los temas de seguridad y salud en el trabajo, donde hoy tenemos una discusión muy grande, porque para nosotros el tema de la salud mental no es solamente un tema del tratamiento que debe dársela a los maestros o que se les reconozca como enfermedad profesional, sino que al tener un sistema de seguridad y salud, pues también tiene que ver con los sistemas de prevención. Prevención que van ligados, uno, a reconocer al docente como un profesional. Ese valor que infortunadamente en nuestro país se ha venido perdiendo también, de que el maestro pues es una autoridad, el maestro pueda tener un salario digno, que el maestro y la maestra puedan decidir sobre el papel que tienen en la educación, y obviamente ese reconocimiento pues también está ligado a esa relación que se tiene con la comunidad educativa y con los padres de familia. Y a eso también pues va acompañado pues toda una serie de prevenciones que, como dijo Ani, pues están ligados también a la comunicación, al clima institucional, a los niveles de estrés, de cómo pueden generarse un programa de bienestar para el magisterio, pues donde puedan también pues expresar sus diferentes emociones y poder también uno subsanar en parte pues toda la carga que requiere hoy ser docente. Nosotros tenemos unas cifras que son bastante alarmantes, donde nomás en Bogotá el 40% de las incapacidades que se han llevado en el último año están ligadas a estrés, están ligadas a ansiedad, a síndromes de depresión, que son enfermedades de tipo mental y que llevan a que el número de incapacidades superan 74.848 días, si uno suma todas las incapacidades de los maestros y maestras. Y desde allí pues también los afectados, cuando nosotros no vemos la realidad y el impacto que tiene el manejar, hacer esa prevención, esos programas de bienestar, ese reconocimiento que se requieren de los maestros y maestras, ese acompañamiento antes de sufrir la enfermedad, pues lleva a que también se afecte el sistema educativo, porque como lo dijo Ani, pues nosotros tenemos hoy situaciones complejas donde los maestros se incapacitan, donde los maestros y maestras pues tienen que empezar a tener unos procesos incluso hasta llegar a pensionarse, pues que también es una pérdida para la educación pública, una pérdida para los niños no poder contar con sus maestros en el aula de clase por toda la situación que se viene viviendo, ¿sí? Por eso nosotros hoy consideramos que es fundamental, y ahí quiero tocar el segundo tema, que realmente se tome el tema de la salud mental como una prioridad, que realmente miremos que seguridad y salud en el trabajo es un tema preventivo, donde deberíamos tener una ARL como tienen el resto de los trabajadores, que pueden entrar a intervenir, a mirar cuáles son los riesgos psicosociales que tienen los docentes en su labor cotidiana para que se pueda empezar a manejar. La propuesta que nosotros como colectivo hemos tenido desde la Caja de Pandora, pues es una apuesta que muestra que sí se puede, es decir, que se puede empezar a hacer un tratamiento de tipo terapéutico donde está llegado al diálogo, donde está ligado al acompañamiento, y si nosotros realmente nos pensamos en un sistema de salud que realmente se piense en el bienestar, en la integralidad de las personas, en este caso los maestros y maestras, podemos hacer una prevención enorme que evitaría precisamente a que hoy estemos hablando ya de las consecuencias que ha llevado la enfermedad mental para que muchos maestros y maestras tengan que retirarse, tengan que pensionarse. Y yo voy a poner un ejemplo claro. En época de pandemia, durante el COVID, es decir, desde marzo del año pasado a la fecha, han renunciado 342 maestros y maestras en Bogotá. ¿Y por qué han renunciado maestros y maestras en Bogotá? Que uno diría,
que es muy difícil que un maestro que está en el sector oficial, que lleva una carrera, que lleva toda una vida trabajando, decide renunciar. Y cuando uno habla con ellos dicen, es que prefiero evitarme una situación compleja y prefiero, digamos, mi salud mental que estar en estos grados de estrés donde tenemos sobrecarga de 8 o 10 horas, donde tenemos que vivir también las condiciones sociales, económicas que viven los niños y las niñas, vivir la situación que están teniendo las familias, vivir el tema del COVID, el enfrentarse con la muerte, es decir, una serie de situaciones que la escuela nos han recargado, porque hoy nosotros los maestros y maestras también cumplimos la función no solamente de educar en el marco de la pedagogía, en el marco de lo que hemos estudiado, sino terminamos muchas veces supliendo a los papás, terminamos siendo el psicólogo, el trabajador social, el médico, el que escucha, el que acompaña a la familia. Incluso muchas veces hemos tenido procesos bastante difíciles donde hay violencia intrafamiliar, donde hemos tenido también violencia sexual, violencia de género, donde los maestros y maestras asumimos y toda esa carga emocional y con todo lo que hemos vivido en pandemia, pues muchos maestros han decidido renunciar. Entonces hoy creo que una discusión para entrar al tema es que hoy nosotros los maestros y maestras, a pesar de que hemos dado una lucha histórica por tener un régimen exceptuado de salud, porque nos reconozcan también como trabajadores, como en muchos otros países que tienen las condiciones diferentes a trabajar, o personas que trabajan con zapatos, o personas que trabajan con material de construcción, personas que trabajan con adultos, pero el hecho de trabajar con niños, enfrentarse a todo ese contexto de esa realidad, pues nos lleva a repensarnos también lo que significa para nosotros, pues todo un acompañamiento, una ARL que hoy, a pesar de que existe una norma, no tenemos, ¿sí? Y creo que ese es uno de los temas de por qué estamos hablando hoy del COVID como enfermedad profesional, ligado a esto y muchos otros elementos que podríamos entrar a discutir. Yo dejaría hasta ahí para continuar en la discusión. Sí, pues uno puede determinar, de acuerdo a su intervención, profesora Andrea, es que las dos cosas están relacionadas, cómo la salud mental se relaciona con el tema del COVID también, y cómo eso redunda en estos resultados que estamos viendo. Cuando usted nos dice que hay 342 maestros que han renunciado, pues eso ya se pone grave, ¿no? Porque, y las causas, ¿no? Por las cargas, por a veces suplir los problemas de los padres, los problemas como trabajadores sociales, como psicólogos, y se vuelve un estrés terrible y renuncian en fin de cuentas. Profesor Juan Carlos, en este tema, ¿usted qué nos aporta? Y el COVID como enfermedad profesional, ¿cómo la ve usted y qué nos puede plantear? Sí, gracias. Bueno, decir que la prevención es fundamental para evitar pues los riesgos en general sobre la salud para el magisterio. Juntando un poco las políticas actuales en general en la educación, pues en vez de prevenir, lo que hace es aumentar los riesgos de diferente orden. Coloco un ejemplo. Cuando se implementó la jornada única, porque eso genera, digamos, mayor incremento de funciones del magisterio, transforma la jornada laboral, llevó a que en el distrito se incrementaran los problemas de salud mental, y en el caso concreto de Puente Aranda, el Colegio Luis Vargas Tejada en el año 2019 fue uno de los 10 primeros con casos de salud mental del magisterio. Coloco el ejemplo porque es que cuando hay hacinamiento, cuando hay incremento de funciones como se pretende ahorita con la presencialidad, donde el maestro tiene que tomar la temperatura, tiene que estar pendiente que los niños se laven las manos, tiene que estar pendiente de limpiar los pupitres, tiene que estar pendiente que nadie se relacione, o sea, unas funciones que no nos corresponden, entonces no hay prevención, se incrementa el riesgo. Entonces eso va con certeza a generar mayores problemas de salud mental, pero también contarle a la audiencia que en este momento un maestro, una maestra se enferma de COVID y le descuentan del salario, en vez de generar un reconocimiento a su labor, le descuentan del salario por haberse enfermado. Y aún más, si la enfermedad les llega a dejar secuelas, lo pensionan, pero disminuyéndole el porcentaje de su pensión, ¿cierto? Y si se muere, pues no hablemos, o sea, eso no tiene discusión. Entonces uno dice, ante esa situación de riesgo, porque lo es el COVID, lo principal es prevenirlo, y para prevenirlo, las condiciones. Yo creo que las condiciones
laborales, las condiciones sanitarias, las condiciones de infraestructura son fundamentales para prevenirlo. Y ya en el hecho, obviamente, pues la COVID como enfermedad profesional, pues es lo mínimo que podría otorgársele al magisterio colombiano por el entorno en el que estamos. Entonces, indudablemente es una reivindicación más que justa, que hoy no está, y que eso también ayuda a que el temor, a la resistencia, a la presencialidad, porque pues es como irse uno a una guerra, como se dice, sin ninguna garantía de apertrechamiento, o como se dice en actos del servicio, qué condiciones tiene hoy el magisterio. Entonces creo que es una necesidad hoy la COVID como enfermedad profesional. Gracias. Bueno, yo quería preguntarle a la doctora Ani sobre ese tema, que nos ayude a dilucidar ese tema del COVID como enfermedad profesional, desde el punto de vista de la psicología, ¿por qué es necesario tenerlo en cuenta de esa manera? Y bueno, muchísimas gracias. Yo estoy de acuerdo con Andrea Sandino y Juan Carlos, que han planteado pues que definitivamente el maestro es uno de los trabajadores, digamos, que tiene un alto riesgo psicosocial, como hemos venido diciendo, ¿no? Y me gustaría en este diálogo lo que tiene que ver con la condición, porque hablamos de condiciones, y haciendo un análisis desde el punto de vista psicológico, hablamos de bioseguridad, pero nosotros estamos en este momento trabajando un término que es la psicoseguridad, ¿sí? La psicoseguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente el COVID ha venido a ser un factor desencadenante de muchas problemáticas emocionales que algunos docentes tenían, digamos así, manejados o controlados, pero frente a toda esta acercamiento y temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a la cantidad de pérdidas que podríamos seguir aquí planteando, frente a toda esta incertidumbre, esta angustia y este estrés, lógicamente que se necesita un trabajo de psicoseguridad. ¿Qué es esto de psicoseguridad? Me estoy refiriendo a un trabajo de prevención, a un trabajo psicosocial interno, a un apoyo interdisciplinario en donde existan no solamente psicólogos, sino también enfermeros, sino también terapistas ocupacionales, trabajadores sociales, etcétera. Es un apoyo que definitivamente se hace urgente para prevenir, para promover la salud mental. Y lógicamente esto sería un alivio si se logra que el Ministerio de Educación Nacional pueda ayudar, digamos, en esta reivindicación de los derechos y nombre, digamos, al COVID o a la enfermedad, a la infección y a todas las secuelas, porque estamos hablando del corto plazo, pero no sabemos todavía cuáles son las secuelas a largo plazo de padecer del COVID, ¿no? Ya se están viendo algunos resultados, sin embargo, no sabemos. Esto sería un alivio, no la solución total de los problemas psicológicos o psicosociales o de psicoseguridad para el docente, pero sí sería algo muy importante que aliviaría las tensiones actuales de los maestros. Gracias. Pues a mí yo capturé esa palabra de psicoseguridad y el equipo interdisciplinario en salud que se requiere y las secuelas a corto y a largo plazo que puede dejar, pues que está dejando el COVID y que va a dejar hacia el futuro. Vamos a ir a una pausa y retomamos con este tema tan interesante que vale la pena que lo tengamos en cuenta, señores televidentes y los que nos oyen por Santel Radio también, cómo esto está afectando la vida de los profesores que educan a nuestros hijos. Regresamos en un segundo.
Información, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Fibral Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, estamos finalizando el programa, nos quedan unos minutos. Yo quisiera preguntarle a la profesora Andrea Sandino sobre jurídicamente qué se puede hacer para que se convierta, digamos, esta enfermedad del COVID en una enfermedad profesional, porque pues debería haber una ley o legislativamente se debería tramitar, no sé si en el Congreso, bueno, no, de esa parte sí no conozco mucho, pero jurídicamente, ¿qué se puede hacer? ¿Qué han hecho para que esto se vuelva, además de una petición, avance jurídicamente para lograr este tema? Y voy con Juan Carlos con la misma pregunta, pero entonces primero la doctora Andrea. Sí, claro, bueno, mira, Jorge, yo creo que primero hay que aclarar que hoy nosotros tenemos una discusión frente al COVID como enfermedad profesional en el marco de las condiciones que se requieren del regreso presencial a clases. Creo que eso es un escenario muy importante. ¿Y por qué lo planteamos? Porque hoy sabemos que hay una política muy clara del regreso que se llama en Bogotá RGPS, donde digamos que la mayor crítica que nosotros hemos hecho no es precisamente el tema del regreso, sino las condiciones, y entre ellas una condición fundamental es que hoy nosotros somos unos trabajadores desprotegidos, porque no tenemos quien cubra nuestra seguridad de salud en el trabajo, es decir, nosotros no tenemos ARL. Porque al tener ese decreto, como les dije, el 1655, el gobierno nacional no lo ha cumplido. No lo cumplió porque no ha contratado realmente una empresa que cubra el 100% de lo que significa protección de cualquier trabajador en cualquier campo. Y nosotros, por ser un régimen exceptuado, pues lo que hizo el Ministerio de Educación fue contratar solamente 8 actividades de las 80 obligatorias que tendría. En ese escenario, ¿qué pasa hoy? En los colegios, cuando nosotros tengamos que estar en la presencialidad, ya sabemos que han venido abriendo paulatinamente unos colegios, nosotros no tenemos condiciones de bioseguridad que tendría cualquier trabajador que se enfrenta directamente con personas que son pueden generar el contacto directo al trabajar con personal, es decir, nosotros tenemos una exposición al riesgo. Y al tener una exposición al riesgo, principalmente por los estudios que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, donde plantea que los niños menores de 10 años en su mayoría son asintomáticos y no vale la toma de temperatura ni el seguimiento, sino lo que vale, y creo que ustedes han escuchado claramente lo que incluso la Universidad Nacional ha venido planteando esta semana, son las condiciones de bioseguridad, que no son un tapete y que no son el gel antibacterial ni la toma de temperatura, que inclusive se ha venido reevaluando, sino tiene que ver, uno, con los elementos de ventilación cruzada que deben tener los salones de clase y cómo estudiar los diferentes espacios, que eso se encarga gente profesional, no los maestros, no el rector, no los padres de familia. Y las condiciones de bioseguridad, que nosotros hoy la Secretaría solamente nos brinda condiciones de protección, que son diferentes. Protección, que es un tapabocas, una carilla y gel antibacterial. Pero no hay revisión ni del puesto de trabajo, ni de la salud de los maestros, ni de cómo sería el riesgo para su movilidad, ni cómo está la ventilación realmente cruzada en cada uno de los espacios, cuánto tiempo se requeriría, cómo son las condiciones de distanciamiento en cada institución, cómo es el tema de la pandemia. Es decir, muchos de los elementos que incluso el mismo gobierno nacional, cuando establece el decreto 676 el año pasado para determinar el COVID como enfermedad profesional, pues realiza una serie de estudios y plantea, uno, que para todo el personal de salud, que son una población que está en alto riesgo por trabajar directamente pues, con población contagiada en un hospital, pues requerirían de ese proceso.
Pero de igual manera, ya en varios países del mundo, caso México, caso Argentina, teniendo en cuenta que los maestros y maestras vamos a estar en sitios de conglomeración, vamos a estar en contacto directo con la gente, vamos a tener contacto con niños, niñas y jóvenes, que hay toda una discusión si realmente pueden llevar al contagio, no, si se enferman, etcétera, pero mientras hay esos estudios y se resuelve, pues hoy tenemos una situación donde los maestros literalmente estamos desprotegidos frente a cualquier otro trabajador. Hoy les pongo un ejemplo muy claro. Jorge, hoy en Bogotá tenemos nomás 2.383 contagios estando nosotros en trabajo en casa, de los cuales hemos tenido más o menos 73 maestros y maestras que han fallecido, ¿sí? Entonces nosotros decimos, si eso es solamente en el trabajo, estrategia aprender en casa, imagínense cuando tengamos que ir a las instituciones, que tengamos que subir al bus, que tengamos que llegar al colegio, que tengamos que irnos con los niños, con los padres de familia, que tengamos que desplazarnos. Sabemos que eso genera todas unas situaciones que hoy para nosotros el hecho de que si no tenemos seguridad y salud en el trabajo, que es la primera discusión que estamos haciendo, sí por lo menos que se reconozca el COVID como enfermedad profesional, porque al reconocerse el COVID como enfermedad profesional, se investiga cuáles son los incidentes que pueden generar el COVID y cómo se pueden realizar todas las acciones de prevención, de promoción, cómo se realiza también todo el sistema de gestión de riesgo, cómo se plantean los elementos de bioseguridad y de seguimiento de cada docente y además, pues también cómo son los mecanismos para que no tengan hoy los descuentos y revisar las secuelas. Voy a poner el ejemplo, de esos 2.383 maestros, 455 quedaron con secuelas producto del COVID, secuelas en problemas de garganta, problemas de respiración, que vamos a tener que enfrentarnos en el salón de clases y no hay un seguimiento. Yo pongo un ejemplo claro, yo los invito a que ustedes se pongan un tapabocas y traten de hablar con 10 personas más de 3 horas o más de 1 hora o por lo menos media hora, para que los escuchen, trabajar con niños. ¿Cuál es el esfuerzo de la garganta que tenemos que hacer nosotros y nosotras? Entonces nosotros decimos, si no hay seguridad en el trabajo, ¿quién va a investigar cuál es la mejor forma que tengo que hablar? ¿Cómo me contacto? Si necesito un micrófono, no necesito, porque yo invito, coloquémonos un tapabocas con todos los niños, vayamos a un salón de clase, hablemos hora y media, y he hecho el ejercicio en muchos espacios donde la mayoría de la gente dice, no, es casi imposible con un tapabocas hablar en voz alta durante todo el tiempo, porque es el trabajo cotidiano. ¿Quién va a hacer ese seguimiento de las secuelas que pueden generar, etcétera? Entonces, estoy resumiendo porque digamos que esa es una discusión. Nosotros, ¿qué hemos hecho como organización sindical? Desde el mes de abril del año pasado, nosotros le planteamos a la Secretaría de Educación de Bogotá que era necesario revisar las condiciones previas y verificables. 13 condiciones. Les dijimos, hoy estamos en confinamiento, pero los colegios tendrán que abrirse. Y los mismos epidemiólogos, la misma Organización Mundial de la Salud, la misma UNICEF, ha planteado que los tiempos donde vamos a permanecer con unas condiciones diferentes a las que estábamos acostumbrados, donde tenemos que tener condiciones de seguridad, de autocuidado, de distanciamiento, van a ser por lo menos 3-4 años, incluyendo que tengamos la vacuna. Es decir, una enfermedad no se erradica. Ya termino con esto, porque qué pena. Y no se erradica tan fácilmente. Y nosotros, hoy, ¿qué estamos haciendo? Generamos una mesa donde está el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, donde está Secretaría de Educación, donde estamos como sindicato ADE, donde está la FIDU Previsora y el FOMAC, porque acá no hay quien responda. Acá todos, no, esto le corresponde al ministerio porque nosotros somos régimen exceptuado. Esperamos que con esa mesa y ya la Secretaría de Educación, que por fin nos escuchó, entregue un documento al Ministerio de Educación, podamos sentarnos para que el gobierno nacional reconozca de manera inmediata el COVID por todo ese marco que nosotros hemos venido a hablar. Creo que ha sido un ejercicio sindical vicioso que hemos venido realizando, tocando puertas, hablando con todos los actores involucrados y por fin logramos esa mesa donde también junto con FECODE queremos realmente que se ponga en el escenario de discusión y que el gobierno pueda generar ese decreto porque es potestad del gobierno con todos esos actores que estamos diciendo. Ese es como los caminos que estamos haciendo. Muchas gracias, porque perdona la demora, pero era importante poder hacer este contexto. Ok, bueno. Hemos terminado el programa. Creo que esta última intervención de la doctora Andrea nos da la claridad sobre por qué el COVID debe ser tomado como una enfermedad profesional. Yo le agradezco a la doctora Ani, a la doctora Andrea, al profesor Juan Carlos como panelista y nos vemos en un próximo programa de Santel en estos debates tan interesantes. Muchas gracias y dentro de 8 días otro tema de educación bien importante. Hasta luego y muchas gracias a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias.
Televisión Innovación en Comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.